Dios les bendiga, hermanos. Somos los pastores John del Río y Eduardo del Río. Estamos dispuestos hoy para enseñarles de la palabra del Señor. Por favor, tome su agenda, abra su Biblia y abra su corazón principalmente para ser edificado por la palabra del Señor. Amén. Estamos acá con la pastora Durasca. Pastora, bendiciones. Amén, mi pastore, gracias. Bueno, vamos a iniciar con la dinámica que tenemos todos los miércoles de preguntas y respuestas bíblicas. De las preguntas que ustedes nos hacen, pues nosotros procuramos dar una respuesta bíblica conforme precisamente a las escrituras, a la palabra del Señor. Entonces, pues vamos a empezar. Pastor John, pastora Durasca. Bueno, aquí tengo unas preguntas que nos han hecho por las redes sociales. Una de las preguntas es, ¿creen que las iglesias deben abrir? Ok, ¿qué opina, Pastor John? Bueno, estamos ahorita con el trasfondo de las cuarentenas, del confinamiento, del distanciamiento social. Y pues la pregunta que surge en el ámbito cristiano es precisamente si es de Dios o del diablo que nuestras autoridades gubernamentales hayan generado para nosotros la orden de cerrar las iglesias para evitar el hacinamiento social. He visto muchos cristianos, muchos pastores, hermanos, que han salido con revelaciones, que debemos abrir las iglesias, que no nos debemos sujetar a lo que los gobernantes nos dicen, pero realmente vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 1. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Alguno me dirá, pero no, pastor, ahí nos está hablando de los pastores, de los líderes. El texto siguiente también nos aclara. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Inclusive en el texto siguiente nos dice que son servidores de Dios. Entonces, independientemente que el gobierno esté obrando con justicia, con injusticia, que nos estén engañando, sea como sea, la orden es que mantengamos las iglesias cerradas para evitar el aglomeramiento. Entonces, cuando ellos den la orden, hermanos, podremos congregarnos con toda tranquilidad. ¿Listo? Mientras tanto, en mi concepto personal, creo que es el concepto de los pastores que están conmigo en esta noche, mantengamos la obediencia y mantengamos la restricción en cuanto a congregarnos. Aquí tengo otra pregunta que se relaciona un poco con la primera y pues podemos relacionarla por la misma situación en cuarentena, ¿no? Dice que nos preguntan que si es malo manifestarse contra la policía. Bueno, el texto mismo creo que responde esa pregunta, pastora Orasca. Y quiero ir a Mateo, capítulo 22, donde la Biblia nos habla algo aquí del Señor Jesucristo y dice, entonces, verso 15, ¿no? Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, cómo sorprender al Señor Jesús en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué tal uno contestar hoy día así, no? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaban y dejándole se fueron. Resulta, hermanos amados, que las autoridades, policía, ejército, ellos están, primero como nos dice la palabra de Dios, a favor del que hace el bien. Y ellos son representantes de un gobierno y de un país.
y la policía colombiana está representando a Colombia. Si el mismo colombiano se rebela contra su policía, se está rebelando pues contra su propio país. Ya si la policía o el ejército están obrando con injusticia en cada caso, hay que manifestárselo. Si no se puede, me imagino yo que hay entes superiores a los cuales uno puede acudir y no directamente rebelarse ante la policía. Yo como pastor no animo ni aconsejo absolutamente a nadie a que se rebele ante algún tipo de autoridad. Que si a usted lo sorprendió un policía en la calle en la hora en la que no debía estar en la calle o sin documentos y lo sancionan, pues merecido es. Si no se lo merece, pues por favor vaya y coloque la queja y mire cómo le pueden reparar. Pero yo, como predicador de la palabra de Dios, tengo que instar al pueblo de Jesucristo a que se someta a las autoridades y a que oremos por ellos para que podamos vivir una vida quieta y reposadamente conforme nos dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Aquí hay Espero otra... pues que hayan aprendido, que esa pregunta haya quedado resuelta. Y pues, Pastor John, ahí también hay que tener en cuenta que no estamos en persecución, no tenemos razón para atacar a nuestras autoridades o para entrar en desacato, porque no nos están atacando por nuestra creencia. Es que es muy diferente. Es que mira, a Cristo lo atacaron por su predicación, por su posición, lo atacaron porque él era confrontativo, pero en ningún momento vemos a Jesucristo revelándose. Incluso sí vemos a Pedro revelándose y sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Malco y fue prácticamente avergonzado por el Señor tomó la oreja, se la colocó a Malco, porque el mismo Señor no está de acuerdo con eso. El mismo Señor no viene aquí a violar las directrices que Él mismo ha colocado en su palabra. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Estar sujetos y tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Ya en el momento en que ellos decidan perseguirnos por nuestra fe, perseguirnos porque predicamos la palabra, tenemos que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres y hallaremos la manera de congregarnos, de predicar. Incluso ustedes saben que en el tiempo de persecución es el momento en el que más se multiplica la iglesia. Ya hallaremos cómo lo vamos a hacer, pero pues realmente en este momento estoy de acuerdo, Pastor Eduardo, no estamos bajo persecución, no estamos bajo, no sé, no tenemos la espada encima diciendo está prohibida la Biblia como en algunos países, o lo matamos por su fe, o lo asesinamos, secuestramos a su familia, asesinamos a su familia. No, realmente estamos en un país libre, honremos a nuestras autoridades y obedezcamos, que eso es obedecer la palabra del Señor. Amén. Okay. Amén. Pastora, ¿cuál es la siguiente pregunta? Hay una pregunta muy interesante que nos pregunta, ¿a qué árbol de la vida se refieren en Génesis 3, 22, 24? Génesis 3, 22, 24. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Esa pregunta creo que fue hace 8 días que nos alcanzó a contestar. Sí, señor. Génesis 3, 22 al 24. ¿Lo lee en esa versión o lo leo? Léalo, Pastor. Dice acá. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, bueno, en el contexto bíblico, tanto de Génesis como Apocalipsis, el primer y el último libro de la Biblia, nos habla la palabra del árbol de la vida. Y lo que la palabra nos enseña del árbol de la vida es que es literalmente un árbol que da fruto, que tiene follaje, tiene hojas, por ende es un árbol que tiene que estar sembrado. Apocalipsis capítulo 22 nos confirma que ese árbol se sembrará al lado de un río, el cual es el río de la vida. Nos habla literalmente de un árbol, Pastora Durasca, pero hay gente que toma ese árbol que es tipología de Cristo, o sea, es una sombra de lo que iba a ser Cristo, pero lo toman como si literalmente ese árbol fuera Cristo y muchos dicen que ese árbol era Cristo en el huerto. Y es un error, o sea, es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque la palabra es clara al decirnos no solo que era un árbol, sino hay escritos judíos como por ejemplo el libro de Enoc que nos describen el fruto de ese árbol, nos describen cómo era el árbol, nos describen cómo es su follaje. Era literalmente un árbol
Por eso el Señor resguardó el camino hasta ese árbol con querubines y con una espada de fuego. En cambio, el camino a Cristo no está resguardado por querubines. Exactamente, ni en ese tiempo, ni en el tiempo de la ley, ni en el tiempo de la gracia ha habido estorbo para llegar a Cristo. Pero de ese árbol se resguardó el camino para que ningún hombre lo tome y viva eternamente. Y al decir cualquier hombre, habla de impío, creyente o como fuera, cualquier persona podía comer de ese árbol y vivir. Entonces nos habla literalmente, Pastora Durasca, de un árbol. Incluso el texto dice, es que mire cómo dice el texto, que me pareció interesante. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, está hablando de Elohim, ¿no? Está hablando de lo que es el conjunto de la deidad. Exacto. Lo que llamamos en las iglesias Trinidad. Entonces él no está hablando con el Espíritu Santo para aislar a Cristo, sino está hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de un árbol. De un árbol, exacto. Exactamente. Entonces esperamos que eso haya respondido tu pregunta y que hayas aprendido algo más acerca de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es la siguiente pregunta, pastora? ¿Los pastores tienen una unción especial o todos tenemos la misma unción? ¿Los pastores tenemos una unción especial? Preguntan. O sea, si los pastores tienen una unción especial o todos tenemos la misma unción. Sí, señor. Pues yo voy a ir a un texto que está en Primera de Juan, en la primera carta escrita por el apóstol Juan a la iglesia. Texto muy conocido. Un texto muy conocido, aunque muy poco predicado. Sí, no conviene. Primera de Juan capítulo 2, verso 20, dice así. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta es una porción de la palabra de Dios. Inclusive me gustaría leer desde el texto 18 y dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oís que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, o sea, los que perseveran en el Evangelio, los que no salieron del Evangelio, sino que seguimos en el Evangelio, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esa unción del Santo nos hace como remembranza al Antiguo Testamento cuando el sacerdote derramaba aceite sobre la persona para consagrarla a determinada labor. Dios ha derramado sobre nosotros esa misma unción para consagrarnos a dicha labor, que es la labor de predicar el Evangelio. Esa es la labor a la que hemos sido llamados. Esa labor no la tienen solamente los pastores, no la tienen solamente los profetas, los maestros, los evangelistas, sino la tiene absolutamente todo creyente, toda persona, ¿cierto? Todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Y esa es precisamente la unción que nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es el que enseña a cada creyente. El pastor tiene la misma unción que tiene el que barre en la iglesia. El pastor tiene la misma unción que el evangelista, que el profeta, que el maestro, tiene la misma unción que el que, el que ujiere, el que recibe a las personas, el que, bueno, etc. Somos consiervos. Todos somos consiervos. ¿Qué sucede? El pastor tiene una autoridad distinta, tiene una autoridad mayor y tiene una responsabilidad mayor según su ministerio. El maestro tiene una responsabilidad mayor según su ministerio. El evangelista tiene una responsabilidad mayor según su ministerio. El profeta tiene una responsabilidad mayor según su ministerio. Los apóstoles tuvieron una responsabilidad mayor según su ministerio. Entonces, no debemos menospreciar a los pastores ni creer que somos iguales porque ellos son los que andan como quien van a dar cuenta a Dios por nosotros. Dice la palabra del Señor, tienen una autoridad mayor, tienen un cargo mayor, les ha sido delegado algo más grande que a los demás miembros de la congregación. Estoy hablando haciendo una diferencia entre los pastores y los congregantes, ¿cierto? Pero la unción la tenemos todos, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, aquí no se trata de una competencia de unción, o que yo le hago así y usted se cae, o que yo le hago así, o sea, no. Todo creyente tiene la unción del Espíritu Santo que lo capacita para predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. ¿Listo? Amén. En Primera de Timoteo, y me gustaría, pastor, ver que buscara ese texto en esa versión que me gusta. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17, mire lo que dice aquí la Biblia. 5:17.
los ancianos que gobiernan bien, o sea, los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nos dice aquí la palabra del Señor. Entonces dice que estas personas que gobiernan bien la iglesia sean tenidos por doble honor, porque ellos están cumpliendo con una labor especial, una labor grande, una labor espectacular, la cual ha sido delegada por el Señor. Entonces sea tenido por digno, de doble honor, dice aquí la palabra del Señor, mayormente, o sea, cuanto más a los que trabajan en predicar la palabra y en enseñar. Sabemos que pues no todos los pastores en las congregaciones predican en el púlpito. Hay pastores de distintas maneras, la manera de pastorear es multiforme, pero pues mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Cómo lo dice, pastor, ahí? Yo voy a leer esta versión. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Miren cómo lo dice ahí, me parece espectacular. ¿Qué versión es? Esa es la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la Biblia, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a los ancianos de la iglesia y los insta precisamente a esto, a que ejerzan su labor, la labor que les fue delegada por el Espíritu Santo. Okay. ¿Listo? Entonces espero que esto haya dado respuesta a tu pregunta. Amén. Pastora, siguiente pregunta. Pregunta. El Lamec de Génesis 5:28 y Génesis 4:18 ¿es la misma persona? Veamos los pasajes. ¿Génesis qué? 5:28 y 4:18. Tengo 5:28. Listo, yo voy a leer acá 4:18 en esta versión. 5:28. Yo voy a leer 4:18. Dice así. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Listo, pastor, si quieres léalo desde antes. Vamos a leerlo. A ver, ¿de qué nos está hablando ese pasaje? Esas son genealogías. Desde el 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ok, o sea, ahí nos habla la palabra de un Enoc que tuvo un hijo que fue Matusalén y este tuvo un hijo que fue Lamec y Lamec tuvo un hijo que fue Noé. Es una genealogía que pues todos en el planeta sabemos quién fue Noé. Yo voy a leer el 4:18, pero voy a leer desde el verso 17. Dice la palabra del Señor, Caín, el hijo de Adán, se unió con su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. O sea, aquí aparece un Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que puso por nombre Enoc como a su hijo. Enoc fue padre de Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. O sea, aquí vemos a otro Lamec que también desciende de un Enoc. Lamec tuvo dos esposas, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocaban el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Aquí nos habla de un Lamec
totalmente diferente al padre de Noé. Claro. Por ende, no son la misma persona. Nos habla de dos líneas generacionales diferentes. Una es la descendencia de Caín, que es del 4:18, pero cuando miramos desde el capítulo 5, desde los inicios, nos habla de la descendencia de Adán, tomándola a partir de Set. Porque Exacto. Caín mató a Abel no tuvo descendencia, la descendencia de Adán se cuenta desde Set en adelante. Exacto. Esperamos que eso haya respondido tu pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿En qué parte están las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis? Ok. Vamos a Apocalipsis. La respuesta está ahí mismo. Sí, yo creo que... Apocalipsis. Si empezamos a mirar desde el versículo 2, bueno, yo voy a leer los títulos básicamente que dice acá, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, entonces el primer título dice mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, luego dice el mensaje a Esmirna, luego el mensaje a Pérgamo, luego el mensaje a Tiatira, luego el mensaje a Sardis, luego el mensaje a Filadelfia y luego el mensaje a Laodicea. Entonces, vamos también a leer el capítulo 1, versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pastor John, aquí esta versión aclara un poco más ese texto y da más luz. Okay. Dice, escribe a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Okay, o sea, sí. No estaban enredadas por todo Asia, sino que estaban en una provincia romana ubicada en Asia. En Asia. Para lo que, o sea, pues básicamente ahí se responde la pregunta. La pregunta era en dónde se ubican geográficamente las iglesias, ¿no? Las 7 iglesias. 7 iglesias que menciona el Apocalipsis, señor. Las iglesias se ubican en Asia. ¿Cuál es la provincia? Lo que hoy viene a ser Turquía. Exactamente. Todo lo que viene a ser Turquía. Entonces, mira, ejemplo, tengo aquí las notas. Filadelfia es la ciudad de Al-Aseir. Sardis es la provincia de Manisa, queda en Turquía también. Tiatira es Akhisar, también queda en Turquía. Esmirna es Izmir, también de Turquía. Laodicea es la provincia de Denizli. Yo no tengo ni idea cómo se pronuncia en el idioma original. Me disculparán los hermanos que me ven que conocen ese idioma. Yo no lo conozco. Éfeso es Anatolia y Pérgamo es Bérgama. Ahí es donde usted puede ubicar geográficamente las iglesias. Pues estábamos mirando que la mayoría ya están en ruinas, ¿no? Sí. Por distintas circunstancias. Entonces, básicamente tu respuesta está en la Biblia, dice que es en Asia. Están ubicadas en Asia y en la zona como tal geográfica es lo que hoy día viene a ser Turquía. A la entrada del mar. Amén. Espero que esto haya respuesto tu pregunta. ¿Hay otra pregunta, Pastora Durasca? Sí, tenemos otra pregunta que está ubicada. Está ubicada en 1 Samuel 28, 14, 15. Pregunta: ¿puede un cristiano recurrir a un muerto por ayuda como hizo Saúl? 1 Samuel, ¿qué, pastora? 28, 14, 15. 1 Samuel. Bueno, de por sí la respuesta yo diría que no. O sea, me imagino que la pregunta va más hacia si es debido, si es permitido, si Dios lo permite, o sea, si a Dios le agrada eso, ¿no? Ahí sí depende de quién haga la pregunta. 1 Samuel 28. 14, 15. Acá está. Léalo, Pastor John. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado
pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ok, pues aquí la palabra del Señor nos habla de un evento. Muchas personas asumen que efectivamente Samuel habló con Saúl, pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, cuando nosotros miramos las parábolas del Señor Jesucristo y miramos la historia del rico y el mendigo Lázaro, Abraham, en esa parábola, el Señor Jesucristo, en palabras de Abraham, nos da luz sobre este tema y sobre muchos. Específicamente en este tema, el Señor Jesucristo dice a través de Abraham, hay una gran cima, esa cima no es una loma, es un hueco, una grieta, un abismo, como un abismo. Dice, hay una gran cima que divide el lugar en donde estamos del lugar en donde están ustedes y no se puede pasar a un lado a otro. Y de aquí nadie puede ir allá a decirle a sus parientes que se arrepientan. Tiene a Moisés y a los profetas que los escuchen a ellos. Por ende, lo que la palabra nos indica es que una vez la persona muere y está en el lugar de reposo, no puede volver acá. Con base en ese contexto, nosotros vemos que no fue Samuel el que habló con Saúl. Muy seguramente fue un demonio. O sea, no puedo negar que la divina vio algo. Ya habría que ver a quién vio, si era en verdad Saúl. Bíblicamente yo veo que no, vio a alguien, no era Samuel. Pero la Biblia nos habla a nosotros más que todo en la ley, en Levítico, nos dice que no consultaremos a los muertos, ni a los medium, ni a los encantadores, ni a los adivinos, ni a los que invocan a los muertos, porque es abominación al Señor. Entonces, si la palabra nos prohíbe invocar muertos, es porque se pueden invocar, está mal hacerlo, y eso nos da a nosotros una luz referente a la pregunta y nos indica que no agrada a Dios que un cristiano le pida ayuda a los muertos. O sea, tiene alguien que murió, resucitó, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, al cual puede consultar por ayuda, que es todopoderoso. No veo yo el por qué un cristiano iría a consultar a un muerto, sea su papá, su mamá o quien sea. No sé, pastor, yo no sé qué pues, dice. Yo precisamente por eso digo, depende de quien haga la pregunta, porque el cristiano no tiene ninguna necesidad de consultar un muerto, porque pues Cristo está vivo y consultamos a Cristo, digámoslo así, pues consultamos su palabra, es palabra viva, de igual manera. Pero pues si es el brujo que está preguntando, pues su razonamiento le dicta que consulte al muerto, pues consúltelo, posiblemente hable con el muerto, pienso yo que hablará con el diablo, con algún demonio. Sí. Otros me dirán si habla con él. Hay una medium muy famosa que sale por la televisión que ella al parecer habla con los parientes fallecidos de las personas y estas personas le revelan cosas, ¿verdad? Que solo sabía el vivo, ¿no? Pues yo dudo mucho de eso. La palabra de Dios no lo apoya. Estoy de acuerdo que si lo prohíbes por algo, pero yo me quedo con la respuesta que nos dice que no es posible invocar a ningún muerto. Inclusive cuando el rico le dijo a Abraham, mande a alguien allá donde mi familia y para que los advierta sobre esto, pues Abraham le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen, que los oigan. Entonces, yo veo que no es la voluntad de Dios. De igual manera no estoy de acuerdo, no veo bíblico los hermanos que tienen revelaciones en los que el Señor los lleva al infierno, a mirar allá personas y regresan a contar cosas, pues yo no lo veo bíblico. Pero pues respeto, si alguno tiene esa experiencia lo respeto, pero pues no la comparto. Sí, no veo un sustento bíblico, no veo que sea sana doctrina. Que te soñaste que fuiste al infierno, te lo puedo creer, o que te imaginaste el infierno, pero pues no lo creo mucho, ¿no? No, incluso yo en lo personal no podría negar que tuvo la revelación. Sí. Sí puedo decirle que no fue Cristo. O sea, ya quien le dio la revelación es otro cuento, pero yo no puedo negar que la tuvo porque no me consta. Pero no, comparto totalmente de acuerdo en lo que el pastor, pero había algo que usted dijo ahorita, pastor, que me causa curiosidad y me acuerda de algo, de la medium que usted dice que cuenta detalles. Eso me acordó mucho un programa que yo veía y que incluso en ocasiones veo por un canal que actualmente lo dan, que es El Mentalista. Okay. Y ahí el hombre, en ese programa muestran cómo, y él dice, no, es que los mentalistas y los mediums no existen. Y a la gente que se hace pasar por personas así, él les manifiesta cómo
cómo hacen para eso. Entonces, mirando detalles, mirando actitudes, mirando cosas en la casa, una u otra cosa, descifran cómo era la vida y el compartir de esa persona con el muerto y comienzan a hablar con la voz del muerto. Pero son trucos mentales. Y eso por lo general lo hacen estafadores que se hacen pasar por medios. Y eso pasa en la vida real, que es lo que me causa curiosidad. Entonces, no, comparto totalmente lo que usted dice, Pastor John. No sé si hay alguna otra pregunta, Pastora Durasca. Sí, hay una pregunta que me llamó mucho la atención y creo que para los que nos están escuchando que no conocen del Evangelio, también despertará un poquito en ellos la curiosidad. Preguntan que, ¿cómo se salvarán los que nunca han escuchado del Evangelio o no tienen ninguna posibilidad de ser salvos? Ok, Pastor John. Bueno, vamos a Romanos capítulo 2. Esta es una pregunta muy recurrente en los grupos de estudio bíblico, en los grupos familiares, porque muchas personas pues como que a veces por querer aprender, no digo que este no sea el caso, pero también hay preguntas personas que hacen la pregunta como queriéndole ganar a Dios y dicen, bueno, ¿y si está el indiecito allá en la selva o está en medio de una isla y nunca conoció a nadie, no tiene acceso a televisión, ni a internet, ni a evangelistas, ni a profetas, ni a maestros, ni a pastores, esa persona cómo se salva? Bueno, la palabra de Dios es clara, ¿no? Yo creo que leo todo el pasaje o mayor parte. Romanos 2 les dije, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, o sea, no tiene excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ahí está hablando precisamente de eso, de juicio, y que es el tema al que vamos en este momento. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí vemos una de las principales pautas con las que Dios juzga. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Así el indiecito en la selva o una persona que no tiene acceso a que le prediquen o a escuchar el evangelio, así esa persona está en lo más recóndito de la selva o del desierto o de las montañas, sus obras mismas serán la pauta para que sea juzgado. Dice, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ojo, porque ahí no está avalando la doctrina de las buenas obras, sino que está avalando que la persona, eso de hacer el bien y buscan gloria y honra no es para sí mismo, sino la de Dios, están buscando del evangelio, ¿ok? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Obedecer a la injusticia es precisamente manifestar en nuestros miembros el pecado. Lo que dice también Romanos capítulo 12, no presentéis vuestros miembros al pecado como miembros de injusticia, sino presentaros vosotros mismos a Dios y presentar vuestros miembros como miembros para vida, para salvación, etc. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No dice que sin ley también vivirán, sino que sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, otra pauta con la que Dios juzga, la conciencia del ser humano. La conciencia, a diferencia de lo que muchos piensan, es algo que no podemos manipular nosotros. Hay personas que dicen, no, pero a mí mi conciencia no me acusa de tal cosa. Tranquilo, no te acusa hoy, te acusará el día del juicio, porque la conciencia la despierta del Señor. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Entonces la persona delante de Dios puede decir, no, pero es que yo lo maté porque me hizo mal, porque hizo esto, porque hizo aquello, porque hizo aquello. En su razonamiento Dios esculca, digámoslo así, lo voy a decir muy, muy sencillo como para bebecitos. Dios esculca y su razonamiento le dice, pero si matar está mal. Es malo. Matar es malo en cualquier cultura. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque, o sea, no hay defensa. ¿Listo? En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Esto responde a tu pregunta. Principalmente la conciencia del ser humano le acusa, su razonamiento le acusa o le defiende. ¿Listo? Espero que esto haya respondido a tu pregunta. Y yo quiero y te pido que nos dejes en los comentarios otras preguntas, otras inquietudes que tú tengas. Déjalos en los comentarios. Nosotros las vamos a mirar y las vamos a postear para dentro de 8 días. Las vamos a proponer aquí en este estudio y vamos a responderlas. ¿Listo? Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, bendecimos tu familia y bendecimos tu ministerio y bendecimos tu vida espiritual. Sigue estudiando la palabra del Señor. Yo sé que para muchos es en vano estudiar las escrituras, para muchos es difícil, pero no te preocupes, el Espíritu Santo nos sigue enseñando la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Pastor Eduardo. Bendiciones a todos. Compartan, ya saben, suscríbanse. Denle clic en la campanita para que cuando subamos un video o cuando estemos haciendo algún en vivo les llegue la notificación para que no se pierdan los videos que estamos subiendo, las enseñanzas, las reuniones que estamos manejando de niños, de jóvenes los días sábados, los domingos 10 de la mañana, sábados 7 de la noche estamos subiendo también videos y estamos haciendo transmisiones en vivo. Entonces, Dios los bendiga a todos. Pastora Durasca, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por invitarme. Bueno, que estén Bendiciones bien. para todos. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Chaito.